que de pronto están un poco lejos o que no tienen una buena señal. El día de hoy les vamos a hablar sobre el avistamiento de aves. Les vamos a presentar un video primero de un guía con muchísima experiencia en el avistamiento de aves y con muchísima experiencia en temas relacionados con guianza turística medioambiental. Y en este momento le voy a dar paso a Carolina, la coordinadora del Centro Interactivo. Un gran saludo para todos, compañeros. Nuevamente, por favor, silenciemos los micrófonos. Le damos a todos un gran saludo y una bienvenida a Biomas Centro Interactivo. Recuerden que Biomas significa biodiversidad Manizales. Y el día de hoy, pues no solo voy a estar yo, mi nombre es Carolina García Osorio. También nos va a acompañar el coordinador de la red de ecoparques, Joanny Bernal. Y tenemos también a Andrés Felipe Quintero. Entonces, ellos nos van a estar acompañando y nos van a regalar más información acerca de las aves. Así que sin más preámbulos, también le quiero recordar que gracias a la alcaldía, al Instituto de Cultura y Turismo, a la Secretaría de las TIC, a la Secretaría de Medio Ambiente, a la red de ecoparques, tenemos estos espacios y muchas gracias a Ondas por invitarnos. Así entonces, doy inicio a este video. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Amigos de Ondas Caldas, bienvenidos a este programa que trae la red de ecoparques de la ciudad de Manizales, el Instituto de Cultura y Turismo, la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de las TIC. Aceptamos esta invitación precisamente a hablar un poco de lo que tiene que ver con la observación de las aves. Tenemos en el departamento de Caldas más de 800 especies de aves y Manizales cuenta con más de 500 especies de aves. Eso quiere decir que Manizales tiene un potencial muy grande para la observación. Nuestros corredores biológicos y todas las reservas naturales pasan desde la zona de Nevado, que es perteneciente al municipio de Villa María, con algunos accesos al municipio de Manizales. Por supuesto, el departamento de Caldas también cuenta con zonas muy especializadas, desde la zona del Magdalena, en la charca de Guarinocito, en La Dorada, y en la parte baja del río Cauca. Todo esto permite que nosotros en el departamento de Caldas y en la ciudad de Manizales, desde la red de ecoparques, Escuchar eso. la protección de estos espacios naturales nos permita ver gran cantidad de aves. Entonces vamos a hablar un poco acerca de las nociones básicas para la observación de aves. Espero que les guste y cualquier duda que tengan, nuestros profesionales del Centro Interactivo Bioma estarán prestos a ayudarles. Bienvenidos. Bueno, inicialmente vamos a hablar un poco acerca de las nociones básicas para la observación de aves, pero por supuesto tenemos que entender un poco cuáles son las aves más carismáticas, las aves que para nosotros son más familiares verlas y las que estamos mucho tiempo acostumbradas. Seguramente ustedes las han visto en algún entorno cercano a sus casas, las han visto también pues en zonas de bosques aledaños, y esto nos permite identificar que las aves son distintas, tienen las características muy particulares o que normalmente están ubicadas en distintas partes del bosque. Entonces hay aves que se ubican en las partes bajas, como algunos cucaracheros, algunos tapaculos, como nombre vulgar se les conocen, a aves que son ya más de rapaces, por así llamarlas, que normalmente están en las partes altas observando sus presas desde la parte alta. Entonces vamos a mirar un poco acerca de este tipo de especies. Los invito a que de pronto tomen un papel, un ejercicio práctico que vamos a dar a continuación para que ustedes traten de identificar algunas de estas especies. Sabemos que son algunas nociones básicas, pero seguramente de algunas se van a acordar. Entonces empecemos con la primera ave. Bueno, nuestra primera ave seguramente ustedes la ven muy a menudo cantando y cercana a sus casas, aunque poco a poco esta especie se ha ido desplazando
hacia bosques donde encuentran mayor oferta alimentaria. A ver, debemos pensar un poco y toman nota de qué tipo de ave podría ser, qué tipo de ave creen ustedes que sería y Qué la bueno. nota la dejan en un cuaderno precisamente para hacer un ejercicio práctico. Finalizando, vamos a dar algunos de los nombres o si no, la idea es que ustedes lo vayan recopilando para poder entender un poco acerca de este tipo de aves que vamos a ir viendo. Bueno, acá hay una especie bastante particular también, bastante colorida por así decirlo, y es muy frecuente verla cerca de nuestras casas. Tiene familiaridad con otra de color un poco más grisáceo, clasificada acá con el número 2 para que ustedes logren verla. Esta otra especie pues se caracteriza por tener un pico muy distinto. eh, las ¡Profe, dos tenemos las aves tienen un pico bastante fuerte para poder apoyarse, para poder agarrar sus presas. La dos! especie que ¡Profe, está la aquí en tenemos! presentación es una rapaz, como les dije, acostumbran estar en la parte alta para poder identificar las presas y fácilmente cogerlas. Y siga con el número 4 para que ustedes vayan haciendo el ejercicio. Los colibríes, aunque uno normalmente los ve muy rápido cuando se detienen en ¡Profe, su fotografía, la tienen colores tenemos! muy vistosos. Ustedes saben que tiene una dinámica bastante particular para lo que tiene que ver con el tema de captar el polen y el néctar. Por supuesto, no falta ¡Profe, tener la tenemos! especies acuáticas. Como les dije, cada una de ellas tiene distintos sitios de vida y este en particular prefiere Profe, una pregunta. humedad, muchas zonas Profe, como en todo Colombia, está muy interesante. otra rapaz que es frecuente verla en nuestros territorios, algunas veces de pronto pasan desapercibidas porque nosotros normalmente nos ¡Tenemos dedicamos a cazar las aves cerca de los cero! árboles o de nuestras viviendas. Por favor, Muchas de le las pedimos a especies, los niños que como les silenciemos dije en un el principio, son micrófono, especies que a los prefieren papás que las estén zonas muy pendientes bajas de ellos. para el caso de las gralarias, pero pues la idea es que ustedes puedan identificar a través de aplicaciones que ya les diremos cuál sería estas aves. El infaltable, especie que nosotros tenemos, los nombres vulgares varían de un lugar a otro, pero el ejercicio práctico, la idea es que ustedes logren identificar por lo menos 5 de ellas para que hagamos un ejercicio práctico muy agradable. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de la importancia de las aves. ¿Por qué son importantes las aves? Hoy en día hay mucho auge con la observación de las aves, pero no solamente es porque sean bonitas o porque son bastante llamativas, sino porque cumplen un papel muy importante en nuestros ecosistemas, en nuestras selvas, en nuestros bosques naturales. Vamos a hablar un poco acerca de la polinización. El proceso de polinización es muy indispensable para que la vida florezca o muchas de las plantas se puedan dispersar en distintas zonas que para ellas sería difícil poder llegar de un lugar a otro. Entonces, lo que hacen las aves básicamente es llegar a la planta. Muchas veces, muchas de ellas, el polen es aferrado a través de algunos sistemas que tienen algunas flores, se aferra a sus cuerpos, luego llega a otra planta y finalmente surge lo que se conoce como la polinización. Entonces ese sería uno de los principales factores que lo que tiene que ver con la importancia de las aves. Otro de ellos sería la dispersión de semillas. Hay migraciones altitudinales, migraciones alimentarias y lo que hacen las aves es buscar su alimento predilecto, su alimento preferido, en este caso serían semillas. Las aves al comerse las semillas normalmente lo que hacen es a través de su sistema digestivo, a través de sus jugos gástricos por así llamarlo, ablandan la semilla y luego el ave llega a un sitio a través de sus excretas, deja la semilla y eso favorece un poco que la semilla surja con mayor facilidad. Todo el tema de control biológico, actualmente las aves representan uno de los principales controladores biológicos que tenemos en la naturaleza, además de otras especies, pero las aves en sí lo que hacen es tener un control biológico
de algunas mal llamadas plagas con el fin de poder tener ese equilibrio en la naturaleza. Bueno, las aves en sí necesitan de vestimenta bastante llamativa, especialmente los machos. Lo que hacen es tener colores muy vistosos y es lo que conocemos como Ese es un gallo dimorfismo de sexual. roca. Entonces el macho siempre se caracteriza por tener colores muy fuertes, rojos, azules, turquesas, y esto le permite poder atraer las hembras. Además pues de su canto, además de su porte, la vestimenta juega un papel muy importante para poder cumplir con su parte reproductiva. Entonces en este caso este gallito de roca tiene ese color naranja a través del ex. Ellos escogen un sitio adecuado para que para cortejar las hembras, y de esta manera pues es donde ese atuendo juega un papel muy importante. Otra importancia de las aves tiene que ver con el salud ambiental. Cuando hablamos de salud ambiental es que las aves se vuelven bioindicadores de los espacios en donde ellas frecuentan. Quiere decir que si los espacios son contaminados, si no tienen oferta alimentaria, entonces sencillamente no hay presencia de aves. Entonces eso le da una categoría del estado de salud de esos bosques y de esos territorios en donde ellas hacen presencia. Entonces pasa mucho con las migratorias. Cuando las migratorias llegan a un lugar, ellas siempre buscan territorios con con cantidad de alimento para poder sobrevivir. Después de un largo viaje, en especial las reinitas que hacen paradas estacionarias con frecuencia en bosques, es decir, la importancia de preservar esos bosques y esos relitos boscosos para que ellas logren encontrar alimento y puedan sobrevivir. Entonces una de las importancias que tienen las aves es esta: el estado de salud de los bosques y de los sitios donde ellas están llegando, donde están frecuentando. Cuando hablamos de aves, hablamos por supuesto de un bienestar personal. Entonces, cada vez con mayor frecuencia las personas lo que hacen es buscar entornos naturales para conocer un poco de las aves. Entonces cada vez hay un auge bien importante para la observación de las aves. Entonces se vuelve un bienestar personal. ¿Por qué razón? Porque para nosotros es bastante gratificante poder ver las aves en un entorno natural libres, en donde estamos llegando a estos sitios conservados y estamos viendo especies de aves que en algunos lugares, principalmente por ejemplo en Europa, no hay colibríes, entonces los podemos ver acá. Muchas especies de gralarias y especies, y Colombia tiene esa fortaleza de tener especies endémicas, solamente las podemos ver acá. Entonces la gente lo que hace es frecuentar estos lugares para poder ir aumentando esos registros de aves especiales para ellos. Entonces se convierte en un bienestar personal porque es conocer su gente, la idiosincrasia, conocer los entornos naturales, como les digo, conocer las aves y conocer otro tipo de escenarios distintos a los cotidianos. Otra pregunta que nos hacemos es el interés de las personas por Chicos, las aves. por favor, los que estén haciendo las rayas en la pantalla, dejemos de hacerlo para que todos los demás podamos ver la presentación. Gran cantidad de aves alrededor del mundo. Sí, por favor, que La todos accesibilidad den de las ver. personas, hay cada vez más espacios de fácil acceso para poder observar aves, como se volvió pues como un tipo de turismo muy especializado. Pues por supuesto ya hay condiciones más apropiadas para poder observarlas. Otro de ellos es que las aves son muy carismáticas, muchas de ellas pues con sus colores vistosos, fáciles de ver, fáciles de encontrar, permite que la gente pues se apasione más con esto. La ubicación Por de las favor, aves quiten las esta rayas. ubicación está en todo el mundo, y eso ayuda un poco a que son especies que frecuentamos con facilidad
y que podemos llegar de un lado al otro buscando distintas especies de aves. La naturaleza elusiva, que es el reto de poder encontrar esta ave que me falta, el interés en ver y en conocer más de las aves que frecuentan, que están en nuestros territorios. Por supuesto, una fuente de ingresos. Cada vez más hay personas utilizando este tipo de turismo para poder tenerlo como fuente de ingreso, y los extranjeros con alto poder adquisitivo, normalmente pensionados, normalmente personas mayores, que tienen esa facilidad de poder recorrer el mundo para observar aves. Esa es una de los intereses de las personas por las aves, y nos sirve muchísimo para poder tener dinámicas de distinto tipo, de distinto índole en nuestros territorios. Nosotros tenemos esas aves representativas. Un ejemplo de ellos es el cóndor de los Andes, que está precisamente ubicado en nuestros territorios. Para el departamento lo tenemos ubicado en la zona del Nevado, en Puracé, en distintas zonas donde podemos encontrarlo con facilidad. Bueno, vamos a hablar acerca de las especialidades de la zona en donde habitamos. Principalmente hay que hablar que el mundo tiene más de 10.000 especies de aves, y Colombia tiene 1.930 especies de aves, catalogado como el primer país para la observación de las aves en especies de aves. Caldas tiene 814 especies de aves, 24 de ellas son endémicas y 200 de ellas son especies migratorias, como esta Septophaga fusca, que migra desde los Estados Unidos, al igual que otras reinitas, algunas rapaces, buscando relictos boscosos para poder alimentarse, a causa de que los alimentos en su país de origen están congelados y ya no pueden acceder fácilmente a estos. Entonces, para observar este tipo de aves, entonces también necesitamos una serie de equipos para la observación de las aves, principalmente equipos que nos sirven para poder llegar a observarlas con facilidad. Uno de ellos sería los binoculares, que hay como dos categorías y unas referencias que ya vamos a hablar más adelante de ellas. Uno sería el porro, tipo porro, y el otro sería el tipo RUF. Cuando hablamos de binoculares RUF, pues hablamos de que son binoculares que tienen mucha mayor calidez de la imagen, y principalmente tiene que ver con cómo captan la imagen y cómo la transforman a través de su prisma. El RUF tiene una dinámica completamente distinta, son sistemas muy mejorados, componentes ópticos de alta calidad. Cristian, qué pena contigo, ¿podemos parar un momento el video, porfa? Que estos son... Chicos, bueno, no podemos seguir con el taller si la persona que está rayando la pantalla lo sigue haciendo. Pues nos está interrumpiendo a todos, ¿cierto? Entonces, porfa, pues dejemos de hacerlo para poder continuar. Mucho sentido. Por ejemplo, si van a utilizar telescopios, refractores frente a los reflectores, si van a lo estético, pues es mucho más bonito el RUF,
y realmente para la observación de las aves pues sí es más recomendable el binocular tipo RUF, que es el que estamos viendo a sus derechas de la pantalla. Bueno, cuando hablamos de binoculares hablamos en el tipo de referencia de prismáticos o binoculares, hablamos principalmente sobre las características ópticas en la carcasa o en la montura. Un par de cifras numéricas separadas por una X, esos números se refieren al aumento o potencia visual, la primera cifra en este caso, y al diámetro en milímetros, en este caso de las lentes frontales según la cifra, respectivamente. Así un prismático que en su montura indique 8x40, 10x50 significa que tiene 8 aumentos o 10 aumentos, y que el diámetro de sus lentes frontales es de 40 milímetros. La potencia pues del prismático es básicamente el aumento, es un factor de gran importancia, ya que indica la capacidad del prismático para acercar la imagen. Se ha señalado pues que el valor del aumento viene indicado, como lo dije anteriormente, por la primera cifra del par inscrito en la montura, y valores de aumento por debajo de 8 han sido considerados como bajos. Los recomendados para la observación de las aves son 8x42 o 10x50. En el caso especial prefiero los binoculares 8x42, que son para ver en zonas espesas de bosque. Un binocular 10x50 es mucho más difícil de enfocar en este caso. Entonces serían los dos. Entonces ya tenemos dos características de lo que tiene que ver con los binoculares. Entonces una es RUF o porro, y el otro sería las características ópticas, por así llamarlo. De otra manera, es muy importante las guías de campo. Hay guías de campo, lo que son digitales, como plataformas como EVIR, plataformas como Merlin, que nos ayuda a hacer la identificación, o libros de guías de campos como Las aves de Colombia, el libro de aves de avifauna de Colombia, y hay varias bibliografías que nos ayuda como a ilustrarnos un poco acerca de lo que tiene que ver algunas guías de campo que nos ayudan con la identificación de las aves. La libreta de campo juega un papel muy importante. Allí podemos tomar las anotaciones del recorrido que estamos haciendo, de pronto algunas características de las aves, algunas ilustraciones que podemos tener sobre ella, la hora en donde lo vimos y más o menos la zona donde se vio. Muy importante identificar la altura, la zona, para poder, en caso tal de que no sepamos cómo observar, qué tipo de ave se trata, pues lograr preguntarle a los expertos, en este caso a las sociedades de ornitología o a algunos grupos de pajareros, de qué ave se trata. Ya hay otro tipo de implementos básicos, que sería como el telescopio, se usa mucho en zonas de humedales de largo alcance, cámara fotográfica para el caso de las personas que les gusta la fotografía, apuntadores láser con mucha precaución, con mucho cuidado, y reproductores de sonidos y speaker. Estos dos últimos tienen que ver con una técnica utilizada que se conoce como el playback, no muy apetecida, no muy discutida también, porque generan bastante intervención con algunas especies. Entonces, si no colocamos un sonido que es de la zona, entonces eso genera estrés, genera desplazamiento de algunas especies. Entonces sería un tema para tratar mucho más adelante. Esperamos que les haya gustado mucho las indicaciones de estas nociones básicas. Aún hay mucho que recorrer en el tema de la observación de aves. De pronto algunos temas que podríamos tratar más adelante sería como el tema pues como de nociones básicas, pero más profundamente hacia lo que tiene que ver con procesos de migración, la historia natural pues de las aves, la importancia pues de estas especies ya más a profundidad, características anatómicas,
sistemas de chequeo como las redes de niebla, como capturas para hacer pruebas morfométricas para poder identificar de pronto unas especies. Son muchas cosas que podríamos, temas de adaptaciones que han hecho las especies para adaptarse a sus medios naturales, a sus complejos sistemas naturales que a veces, por ejemplo, lo da el pico, sus garras y cada una de estas situaciones que le permiten a las aves poder sobrevivir. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado y que todas las inquietudes que tengan a través de nuestros profesionales las iremos resolviendo y nos vemos en una próxima oportunidad. Bienvenidos compañeritos nuevamente a Bioma Centro Interactivo. Mi nombre es Carolina García Osorio y después de toda esta información tan importante e interesante acerca de las aves, queremos agregar un poco más de algunos datos de ellas. ¿Qué sucede? En esta zona estoy en Proporciones Naturales, una de las experiencias de bioma, y resulta que me muestra los tamaños reales de algunos animales. En este caso, quiero hablarles especialmente acerca del águila arpía. Por acá logramos divisarlo. Este animal hace parte del logo o de la insignia de la Fuerza Aérea y es normal encontrarla en toda la zona de la Orinoquía. Aunque puede ubicarse en otros lugares, ese es su hábitat un poco más especializado. ¿Qué más sucede con ella? Tiene unas plumas. Estas plumas en la cabeza a veces las levanta. Y cuando las levanta, parece con una corona encima de ella, que es algo muy característica de este animal. ¿Qué más pasa? Importante. 15 centímetros de garras. Lo que coja con esas garras hasta ahí llega. Entonces es una importante depredadora. ¿Y qué es lo que más le gusta comer? Le gusta comer el oso perezoso. Esa es su comida predilecta. Aunque puede comer otros animales, pero en realidad esa es su comida que más le gusta. ¿Qué más tenemos por acá? Les presento ave emblema de Colombia, ¿cierto? Lo tenemos en el escudo y resulta que estamos hablando del cóndor de los Andes. Ustedes pueden observar, ese es el tamaño real de este animal. Miren que no alcanzo a abarcarlo para nada en realidad. Puede abarcar normalmente 3,5 metros, pero se han registrado algunos cóndores hasta de 4 metros. Los machos tienen una cresta, como lo vemos acá. Las hembras no la presentan. Y es importante, especialmente, porque mantiene limpias las zonas de nevados, de páramos. ¿Por qué lo digo? Porque no es un cazador, así que nunca se va a comer los animales que tengamos en una granja, si están vivos. Pero resulta que en realidad es un carroñero, así que se alimenta de los animales que ya están en descomposición, ¿cierto? Entonces acá tenemos al ave emblema de Colombia, un importante ejemplar. Compañeritos, ya Joanny nos habló especialmente de la importancia de los polinizadores. En este caso, les presento a Encifera encifera. Este es el colibrí que es muy característico, especialmente por ese pico tan largo que presenta. Y resulta que este pico está diseñado especialmente para flores de esa manera, largas, tubulares, donde prácticamente solo él puede acceder a su néctar. Porque recuerden que los polinizadores buscan especialmente el néctar y por error justamente se untan de polen. ¿Qué más sucede? Resulta que encífera siempre tiene que permanecer en una posición hacia arriba, porque en realidad su pico es tan grande que si moviera o permaneciera con el pico hacia abajo necesitaría una mejor estructura en el cuello o pues simplemente se va. Justamente la gravedad le puede, ¿cierto? ¿Qué más sucede? Bueno, resulta que los colibríes sabemos que son muy rápidos. Ellos, pues en las aves, son muy importantes polinizadores por eso mismo, porque pueden visitar muchísimas flores en un corto tiempo. Y resulta que este animal puede abarcar
desde los 55 hasta los 110 movimientos o aleteos por segundo. Y eso que especialmente 110 cuando quiere exhibirse ante la hembra. De esta manera también, entonces los machos exhiben, las hembras son las que reciben como tal la información, pero ese aleteo que ellos realizan tan exagerado también va a generar un zumbido. Nosotros escuchamos a veces como pasa un colibrí, especialmente es gracias a su aleteo y gracias a las alas rompiendo el viento. ¿Qué más tenemos? Muchas especies nos acompañan de colibrís en Colombia, son muy representativos y recuerden, uno de los colibrís más visitados en Colombia es el chivito de páramo. El chivito de páramo le dicen así porque tiene una chivera como morada, muy característica en él. ¿Por qué es tan visitado? Porque es único de Colombia. La persona que quiera conocer a ese animal tiene que venir a nuestro país para conocerlo. Entonces allí también nos ayuda por la parte del turismo. Espero hayan observado la lengua del colibrí. Fue tan conchudo que nos sacó la lengua. Estamos en este momento en la experiencia que se llama Ventana al Invisible. Esta experiencia nos regala 2 ejemplares, el barranquillo y también nos regala al tucán de pico rojo o tucán de cola roja. Al barranquillo, ustedes me dirán, no, pero si se llama barranquero. Le pueden decir de muchas maneras. De ahí los nombres comunes. Al barranquillo le pueden decir barranquillo, barranquero, barranquillero, cola de péndulo, cola de reloj, relojero, cola de paleta, cola de tijera, cola azul y soledad. ¿Se los aprendieron todos? Especialmente también, digamos hacia Centroamérica, le dicen pájaro wow, por lo que es tan quieto y pues no le ve problema que una persona pase al frente de él, ¿cierto? ¿Qué sucede? Tiene cola de péndulo, ese movimiento típico. ¿Listo? Entonces, de esta manera, según su forma o según sus colores o su comportamiento, tenemos también esos nombres comunes que les acabé de decir. Pero él en realidad se llama Momotus equatorialis. Para acá tenemos Aulacorhynchus prasinus. O también tenemos Aulacorhynchus eumatofigus, que es el de pico rojo y cola roja. Este animal, pico característico, ¿cierto? Y es muy fuerte. Además, les quiero contar que las aves ven el mundo muy diferente a como nosotros lo vemos. ¿Cómo así? Nosotros los seres humanos somos tricromáticos, vemos el mundo en los 3 colores primarios y de ahí desprendemos toda la gama de colores. Aunque dicen que los hombres ven menos colores a comparación de las mujeres, bueno, tenemos un rango de colores un poco parecidos todos los humanos. ¿Listo? Pero las aves son tetracromáticas, logran ver 4 colores y así logran captar mejor las ondas ultravioleta del sol. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras nosotros vemos algo oscuro, ellas pueden verlo de más tonalidades y por esto mismo, gracias a que son tetracromáticas, pueden encontrar las flores, por ejemplo, un poco más fáciles. En esta experiencia queremos ver esas ondas que normalmente no vemos y por eso les quiero presentar entonces ondas infrarrojas. Las ondas infrarrojas, acá tenemos por ejemplo el barranquillo. El plumaje del barranquillo lo ayuda a guardar calor. Esas son las ondas infrarrojas. Y solo le vemos bastante como tal sus ojos. Ahí no tiene plumas, entonces refleja el calor que él mismo emite. Entonces acá tenemos ondas infrarrojas. Ahora les quiero presentar, ningún animal ve de esta manera. Pero hacen parte de las ondas que nos regala el sol. Las ondas de rayos
Ya lo dijeron, ¿cierto? Rayos X. De esta manera podemos ver la estructura ósea de estos animales. Y cuando las personas ven esto, normalmente me dicen que se parece a un dinosaurio. Tenemos entonces por acá la evolución de las aves, justamente se desprende a partir de los dinosaurios. Bioma nos regala muchísima información, esperamos que en algún momento nos puedan visitar. Y ahora, por acá vemos los huesos del Barranquilla. Algunas personas, una persona una vez me dijo, ay, las aves tienen huesos, ¿cómo así? Ellas no tienen huesos. Yo me imaginé que la señora nunca había comido pollo, ¿cierto? Entonces, acá logramos ver justamente los huesos del Barranquillo también. Y miren que la parte de la cola no presenta estructura ósea. Y ahora les quiero mostrar de verdad, entonces, cómo ven las aves las ondas ultravioleta. De esta manera, las ondas ultravioleta se captan de esta forma en las flores. Son muy características, entonces así las pueden encontrar muchísimo más fácil. Recuerden, las aves son tetracromáticas. Un cordial saludo para todos y les agradezco a todos aquellos que siguen nuestras charlas interactivas desde el Centro Bioma. Ahorita quiero aprovechar la experiencia desde la experiencia Planeta Vivo. Recordemos que esta esfera es la única en Colombia y la cuarta en Sudamérica. Por lo tanto, les quiero comentar una información complementaria a todo lo que hemos hablado durante esta charla de las aves. Aquí estamos viendo en nuestra esfera las migraciones. Las migraciones se dan en ciertas épocas del año y en este momento podemos apreciar las migraciones boreales, es decir, las aves que se están desplazando desde Norteamérica hasta Sudamérica. Estas migraciones son bien importantes y han sido estudiadas por diferentes científicos investigadores para el conocimiento y el comportamiento de las aves. Asimismo, la información que se genera a partir de todo este conocimiento en los diferentes grupos de las aves que hemos tratado. Me parece importante mencionar unos grupos interesantes de aves que vienen viajando desde el norte hasta Sudamérica. En nuestra ciudad se ha reportado diferentes grupitos de reinitas. Las llamamos así porque son unas aves pequeñas con unas características y unas particularidades en sus plumas que les dan unos tonos elegantes. Dentro de este grupo de reinitas encontramos a Cardelina canadiensis, Neotipta varia, que son especies consideradas en preocupación menor, es decir, estas aves todavía tienen unas grandes poblaciones. Sin embargo, encontramos Acetófaga cerulea, es una reinita que se encuentra en estado vulnerable. Esto quiere decir que sus poblaciones han disminuido. Es importante mencionar que tenemos un evento muy interesante como la migración, a pesar de que muchos de los ecosistemas se han venido deteriorando por muchas causas que nosotros mismos hemos propiciado. Así que también la invitación a que cuidemos nuestro medio ambiente. Continuando con el tema de nuestras migraciones, también podemos encontrar un grupo particular que es el grupo de las aves rapaces. Dentro de ellos encontramos a Buteoplatipterus, a Falco peregrinus, que son especies ya un poco más grandes, especializadas, y son especies que podemos ver en grupos o en bandadas mixtas durante el mes de octubre, atravesando por la ciudad de Manizales. En la ciudad de Manizales hemos contado con la fortuna de ver estos grandes grupos de aves migratorias pasando, así como estamos viendo en esta esfera. Conciencialmente todas estas imágenes que estamos viendo son imágenes que representan el desplazamiento de las aves, y asimismo, digamos, desde el Centro Interactivo Bioma, Ecoparque Yarumos, podemos ver grupos muy grandes atravesando las nubes, como una nube negra, viendo el grupo de las rapaces haciendo su migración. Algo interesante que me gusta de este grupo de rapaces es que encontramos al águila pescadora.
Pandion aliatus, que es única en su grupo y que nos visita a Colombia. Aprovecho la información también de la migración para recordar que en días pasados presentamos algo de los humedales en Colombia, que están protegidos por la alianza o una normativa llamada Ramsar. Lo importante de estos humedales es que son bastante atractivos para otro grupo de especies que también hacen su parada, por así decirlo, o su paso estacionario en este tipo de ecosistemas como los humedales. Aprovechando esta información tan valiosa que nos genera la esfera, quiero mostrarles qué está pasando con las aves. La migración también se da por fenómenos o cambios climáticos que ocurren a nivel de la temperatura, es decir, la temperatura empieza a disminuir en la parte norte del hemisferio, lo que hace que las aves se empiecen a desplazar hacia el sur, como podemos ver en las imágenes que nos está presentando la esfera. Cuando vemos esta línea blanca detrás del puntico blanco que indica el desplazamiento del grupo de aves o de las aves, en este caso de las especies, quiere decir que esos grupos se están quedando, se van rezagando, lo que nos permite, y es muy interesante tener en cuenta, y ha aportado información a los avistadores de aves y a los científicos, es que esos grupitos que se van quedando rezagados hacen poblaciones estacionarias. Por ejemplo, en la ciudad de Manizales, en la Catedral Basílica, se han quedado grupos de los que les mencioné ahorita anteriormente, grupos de rapaces, no grupos muy grandes, estoy hablando de 2, 3, 5 individuos. Lo mismo pasa con el grupo de las reinitas, que son un grupo de interés para los avistadores de aves en el Ecoparque Los Alcázares. Hemos contado con la fortuna de visitar el ecoparque durante estas temporadas y tener la presencia de las cetófagas, las reinitas, en estos ecoparques. Estamos entonces hablando acerca de las migraciones. Esperamos que así como en Manizales logramos ver estas bandadas migrando, también esperamos que ustedes logren ver en cada uno de sus municipios y en sus hogares estos animales en este proceso de viaje. ¿Qué más sucede? Pues les quiero recordar que los cambios de temperatura que se registran acá los tenemos representados con el naranja y con el azul. ¿Listo? Entonces ellas huyen de las temperaturas bajas de invierno, por ejemplo, llegan a otras zonas tropicales o incluso un poco más bajas, porque hacia el sur entonces ya estarían en un verano más bien, entonces temperaturas mucho más altas que las que tendríamos en la zona tropical, y nuevamente regresan cuando las temperaturas se estabilizan en la parte alta o aumentan. ¿Listo? Entonces esperamos que les haya gustado bastante toda esta información, que sigamos entonces conectados. Muchísimas gracias a Ondas por la invitación también y esperamos vernos en otro momento. Que estén muy bien. Bienvenidos compañeritos nuevamente a Bioma Centro Interactivo. Esperamos a todos que les haya gustado toda esta información. Acá estoy con mi compañero Andrés Quintero, él es biólogo igual que yo. Y de esta manera entonces esperamos contestar las preguntas que ustedes tengan. Así que bien, pues realicen las preguntas. Chicos, todas las preguntas que tengan, si quieren de manera ordenada, por ahí hay un botoncito que dice levantar la mano, vamos a hacerlo así para irles activando el micrófono a cada uno. Creo que Andrés, ¿tienes una pregunta? Dale, Andrés, activa tu micrófono, ya puedes hablar.
Y hay muchos, entonces creo que entendí el video porque los machos tienen más colores y las hembras no tienen tantas, ¿cierto? Exactamente, compañeros. Es normal que los machos sean los que llamen la atención de las hembras en las aves. ¿Tienes otra pregunta? Bueno, por aquí Violeta nos levantó la mano. Violeta, te voy a activar el audio para que porfa nos digas su pregunta, ¿vale? Mi pregunta es, ¿por qué los colibríes tienen el pico tan largo? Bueno, a través de la evolución, ustedes saben que la evolución dura muchísimos miles y millones de años. Entonces, a través de este proceso, ¿qué sucede? Las plantas empezaron a realizar su estructura un poco más tubular y alargada. Eso es una coevolución. Si las plantas se alargan, entonces el colibrí también se tiene que especializar para tener un pico más largo. Y así de esta manera, entonces, colibríes de pico corto pueden acceder a flores cortas, pero los de picos largos solo pueden acceder a flores de pico, de estructura tubular larga. Entonces esa es una coevolución porque los dos se desarrollaron juntos de esta manera. No sé si Andrés tenga otra información. Esa pregunta la complemento también con el propósito de que también veamos la diferencia entre los picos y con esto las formas también de las plantas. Lo que está diciendo Carolina con esa coevolución es que dos organismos empiezan a hacer ciertos desarrollos para que ellos encuentren un beneficio en común. Entonces las plantas con esta estructura producen polen y los colibríes con ese desarrollo de estos picos son capaces de hacer el proceso de alimentarse del polen y asimismo dispersarlo, llevarlo a otras plantas. Entonces vemos la importancia y asimismo también podemos identificar diferentes tipos de alimentación. En este caso, como la niña que hizo la pregunta, vemos que solamente este tipo de colibríes se alimentan y usan el que explicamos en el video, se alimenta de esas flores en esa forma y por lo tanto tiene su pico largo y recto. Tenemos de esta manera otras flores que son curvas y tenemos colibríes que tienen entonces de esta manera también su pico curvo. No solo con ellos, solo miremos también los picos de las especies que comen grano. Estos picos tienden a ser más robustos y además a ser un poco más cortos, pero a tener mucha fuerza en ellos. Entonces la evolución nos ayuda como tal en todos estos procesos. Bueno, Carolina, por aquí María Joana Gómez nos está preguntando en el chat. Quisiera saber cuáles son los árboles o plantas preferidos por las aves. Bueno, tengo pues ya mi compañero nos ayudará un poco más con esta pregunta, pero digamos si queremos colibrís, los autilones o las campanitas, que también es uno de los que vemos en esa imagen, de esos que a veces sale la flor y sale hacia abajo. Entonces, los autilones, pueden buscar en internet autilón, les van a salir varias flores que son especialmente para colibrís. Los cítricos también les gustan bastante. Y acá, digamos, en el ecoparque de los Yarumos, es muy normal observar que les encanta en general el fruto del árbol de Yarumo, a muchas especies. Entonces, esas son como mis principales recomendaciones. Ya en un segundito, mi compañero también complementará esta información. Bueno, por aquí Emanuel nos tiene levantada la mano. Entonces, Emanuel, te estoy activando tu micrófono para que porfa nos cuentes cuál es tu pregunta, ¿vale? Yo les tenía una pregunta que me suena mucho en la cabeza, que es que entonces todas las aves emigran, todas las aves emigran. Emanuel, espéranos que Bueno. ya. Listo, perfecto. No, no todas las aves migran. Hay aves que justamente se pueden adaptar a estos medios,
hay unas que entran en un proceso casi de hibernación, pero entonces, ¿qué sucede? A Colombia migran, ¿cuáles son las aves que migran? Especialmente las que se ubican en los polos o cerca a ellos. Entonces, las aves que se ubican especialmente en la zona de Norteamérica, Canadá, donde llega el invierno, entonces muchas buscan recursos como comida o hasta reproducción o hasta un poquito de calor hacia las partes centrales o más bajas. Como les decía en el video, en Australia están en verano, en época de invierno en el norte, entonces realizan esa migración hacia las zonas bajas. Entonces, esa sería una migración austral, hacia, por ejemplo, hacia la Patagonia, por ejemplo. Y a Colombia llegan aproximadamente como 120 especies, de las cuales la mayoría se quedan en las zonas costeras. Y algunas ingresan ya a esta zona y otras las vemos pasar simplemente y siguen su recorrido hacia el sur. Bueno, por acá, ¿qué especies de plantas nos pueden ayudar para tener aves? Bueno, entonces, con esta pregunta, ahí voy contestando eso. No todas las aves migran, también depende de su ubicación, y pues algunas pueden soportar. Se han registrado especies de patos que han podido soportar las temporadas de invierno en las zonas norte y sur. Entonces, no todas las especies migran. ¿Listo? Respecto a la alimentación, tengamos presente que los colibríes, o bueno, hablando en este caso que tocamos el tema de los colibríes, ellos se alimentan principalmente en su total, pues casi en su totalidad del polen. Por lo tanto, requieren plantas que tengan flores. Esto se convierte en un punto específico para su alimentación, es decir, estas aves no sería tan óptimo su alimentación a partir de otras frutas, de otras semillas, no, requieren específicamente plantas con flores. Si hablamos en general de otras aves, tengamos en cuenta que las aves tienen una diversidad también alimenticia, es decir, pueden aprovecharse de diferentes recursos, tales como eso. Hablamos en este momento de los polinizadores o los que se alimentan del polen, en este caso los colibríes. Hay otras especies, otros grupos de aves que son enfocadas directamente a las semillas, granívoras, que llamamos también. Entonces son animales también con hábitos de buscar semillas en plantas que sueltan las espiguitas, los pastos, por así decirlo. Otras que son, digamos, las tángaras, que son más especializadas en la búsqueda directamente de frutos. Tenemos animales, por ejemplo, como los búhos, que son consumidores top, es decir, están en una parte superior de la cadena alimenticia. Lo que hace el búho, por ejemplo, es bien interesante porque se convierte en un controlador biológico, ya que él tiene la capacidad más bien la capacidad no, dentro de su dieta es muy recursivo. ¿Por qué? Porque él se puede comer poblaciones de ratones, de insectos, de otras aves. ¿Por qué? Esa es la característica para llamarlo controlador biológico, porque cuando hay animales que están con sus poblaciones altas, el búho puede aprovechar este tipo de poblaciones, por ejemplo, insectos, para alimentarse de ellos. Entonces, lo hace un animal más versátil, al caso, por ejemplo, de los colibríes. Bueno, ya que habló de eso mi compañero, pues les quiero recordar, acá tenemos varias anécdotas, digamos, del barrio, de los barrios aledaños. Dicen que ven muchos gavilanes, que ven muchos animales rapaces. Entonces, ¿qué pasa? Les explicamos que ellos están yendo a los bordes del barrio. ¿Por qué? Porque quiere decir que ellos están dejando basura en ese lugar y los ratones están abundando en este sitio. Entonces, también depende de qué ave estemos hablando para justamente alimentar. ¿Listo? Y lo otro es que si ustedes tienen un proyecto con respecto a las aves que consuman frutos, es muy importante saber el proceso de la fructificación de un árbol. Si sabemos que en tal fecha este árbol fructifica y sabemos que en la zona, digamos, hay tucanes, entonces sabemos que próximamente vamos a ver a los tucanes alimentándose de esas aves y podemos además llevar un ciclo y un registro de esta información.
Carolina, bueno, tenemos varias preguntas y varios chicos que quieren hacernos su consulta. Voy a leer una pregunta de las que está en el chat, nos la hace Valentina Quintero Castaño. Ella dice que qué tipo de cámara fotográfica recomiendan, me imagino que es para el tema del avistamiento de aves. Bueno, hay un ave que es, creo que la Nikon 900 y la Nikon 1000, que justamente las llaman las aves de los pajarólogos. Ya si no tenemos este tipo de cámaras, pues los aumentos de las cámaras nos ayudan bastante. ¿Listo? Todas esas estructuras que acompañan como tal una cámara ayudan bastante a su observación. Pero les recomiendo con Cristian, no sé si Cristian está por acá, nos ha ido muy bien con la Nikon 900, que es la cámara prácticamente que dicen que es para aves, que acerca y tiene una nitidez muy buena para observar y para fotografiar aves que están a una gran distancia. Bueno, Carolina, por aquí ahorita Sebas, él nos estaba levantando la mano. No sé, Sebas, si todavía quieras hacer tu pregunta. Ahí te estoy activando el micrófono para que nos hagas tu pregunta, ¿vale? Sí, mi pregunta es, por qué los loros hablan? Bueno, los loros en realidad no hablan. Ellos tienen una conducta de repetir. Existen muchas aves que tienen entonces ese proceso de repetir algo. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, las loras patamarillas, que tienen una gran cantidad de cantos y a veces hasta pueden asemejar a una alarma de un carro. Entonces, simplemente ellos escuchan algo y replican el sonido, pero entonces en realidad los loros no hablan, repiten o recopilan información y la repiten, pero ellos no son conscientes de verdad de lo que están diciendo. Para nosotros, ¿listo? Porque otra cosa es la comunicación que tenga un ave con otra ave, porque si un macho hace un llamado a una hembra, entre ellos dos sí se están entendiendo perfectamente. Bueno, tenemos muchas preguntas en el chat, entonces les pido porfa tratar de dar unas respuestas, digamos, un poquito más corticas para poder resolver más preguntas, ¿vale? Listo, Por aquí, perfecto. Laura Santa nos pregunta, ¿los fertilizantes y los insecticidas afectan la polinización? Totalmente. Se ha observado la disminución especialmente de insectos polinizadores gracias a los pesticidas y además creo que también con todo el proceso, recuerden que todo es una cadena, de esta manera, si utilizamos estos químicos, el mismo colibrí va a estar absorbiendo parte de estos químicos y lo podemos estar envenenando. Perfecto. Bueno, por aquí Beatriz Mayama nos está levantando la mano. Beatriz, te estoy activando el micrófono para que porfa nos des tu pregunta, ¿vale? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo me llamo Beatriz Mayama y yo soy docente de la institución educativa Pedro Uribe Mejía de Santa Rosa de Cabal. Con mi compañero Oscar Andrés Córdoba tenemos un proyecto en la escuela que se llama Pajareando y nos gustaría saber de qué manera ustedes nos podrían asesorar para fortalecer el proyecto con los estudiantes y de pronto cómo podemos acceder a más contenidos para fortalecer nuestro proyecto. Y si de pronto ustedes nos visitan a la escuela o nosotros podemos visitarlos, no sé, como para enterarnos más y fortalecer todos los conocimientos y eso pues nos sirve para comunicarlo o multiplicarlo a nuestros estudiantes. Muchas gracias. Listo, perfecto. Ya con esta información, entonces, simplemente les vamos a dejar el correo de acá de Bioma, pero también les vamos a dejar un número para que nos contacten y entonces podamos implementar diferentes tipos de estrategias, ya sea videos, visitas o otro tipo de material. ¿Listo? Bienvenidos, que estamos a su disposición. Bueno, Juan Sebastián Ortiz nos pregunta a través del chat, ¿las aves cómo saben que tienen que emigrar?
Bueno, especialmente sí, son los cambios de temperatura, como dice mi compañero. Esos cambios de temperatura, ellas se van dando cuenta que tiene que haber, ya no hay tanto recurso, ¿cierto? Está bajando la temperatura. De esta manera, entonces, empiezan a tomar acciones. Y esto es algo también instintivo. Ellos tienen, por decirlo así, una brújula interna. Estos son unas células que les indican el norte y el sur, que corresponde al campo magnético de nuestro planeta. Nuestro planeta es como una inmensa pila, un inmenso imán. Tiene un lado positivo, un lado negativo, y las especies migratorias, no solo las aves, tienen esas células que se van guiando por ese campo magnético de nuestro planeta. Ok, bueno, por aquí Luz Danelli nos está levantando la mano. Entonces, Luz, te estoy activando el micrófono para que porfa nos digas tu pregunta. Hola, Luz. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es ¿por qué los pingüinos y los avestruces son las únicas aves que no pueden volar? Bueno, nuevamente llegamos al proceso de evolución, ¿cierto? Ellas evolucionaron de una manera que no necesitan como tal ese desarrollo. Tenemos animales, digamos, en las aves, para los que ya han estudiado un poquito las aves, los paseriformes, que son estas aves que no tienen un vuelo muy desarrollado, no lo han necesitado y simplemente pueden, digamos, volar corto de árbol a árbol o pegar vuelos desde la tierra a un árbol, ¿cierto? Entonces, todo depende de las necesidades del animal, va desarrollando ciertas características. En ese caso, el avestruz desarrolló una gran velocidad que no tienen otras aves y el pingüino desarrolló la capacidad de aguantar bajas temperaturas y no tiene las alas tan desarrolladas, además nada, exactamente. Bueno, por aquí nuestro asesor Juan David Zuleta me había dicho que tenía una pregunta. Juan, te estoy activando el audio para que porfa nos compartas tu pregunta, ¿vale? Claro, buenas tardes para todos. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Aparte de las lechuzas y de los búhos, ¿qué otra ave es nocturna o que podamos ver en el sector? Sí, es que nosotros tenemos una cámara trampa en un proyecto y hemos notado que tenemos una ave nocturna, pero no es ni una uva, ni un búho ni una lechuza. Me gustaría saber de pronto si ustedes tienen algún indicio de qué ave puede ser. ¿Sí? Bueno, yo te doy dos nombres, guardacaminos, y se me acaba de olvidar el otro, mira para arriba también, ¿cierto? Él mira para arriba, pero ya mi compañero les contesta. Las aves, como lo acabas de mencionar, tienen diferentes hábitos. Conocemos la gran mayoría que tienen su actividad durante el día. Otras aves son crepusculares y nocturnas. Como lo acaba de mencionar el compañero que nos hace la pregunta, los búhos tienen estos hábitos. Sin embargo, en la noche podemos escuchar otro tipo de aves que también tiene ese tipo de actividad nocturna, han desarrollado sus actividades de búsqueda alimenticia, sus ojos, sus pupilas, se han desarrollado más para esos hábitos y generalmente, o más bien comúnmente, encontramos estas dos especies, que es el Nyctidius griseus, el que menciona mi compañera, el bien parado, o el guardacaminos, que es, se me olvida en este momento la especie, que también le dicen gallina ciega, sí. Se me escapa en este momentico el nombre, pero son aves que también pueden tener hábitos nocturnos. Sin embargo, hay aves que a pesar de no tener una actividad directa, pueden realizar ciertos desplazamientos por algún motivo, ya que estén en una situación de riesgo, por ejemplo, estén en sus nidos, sus sitios de percha, y se sientan amenazados, por ejemplo, por otro animal o un evento, por ejemplo, aclimático, una lluvia, un incendio. Entonces puede hacer que también esas actividades las hagan moverse y creer que de pronto tengan una actividad nocturna, pero no todas son así. Bastante interesante el trabajo con la cámara trampa, profesor. Bueno, Marianela Echerry nos está levantando la mano. Marianela, te estoy activando el audio para que entonces, porfa, nos hagas su pregunta. Ya seguimos con Emanuel. Dale, Marianela. ¿Algunas aves son más territoriales que otras?
Bueno, esto se debe principalmente a qué. Unas características importantes que utilizamos una palabra técnica que se llama el nicho. Y el nicho es ese espacio, ese lugar, ese sitio donde esta especie, este individuo, esta ave en particular, se puede desarrollar. Desarrollar en cuanto a que tiene su espacio donde vivir, su lugar de percha, tiene cerca la alimentación y posiblemente tiene pareja o tiene cómo hacer unos posibles eventos reproductivos. Entonces, este tipo de características hacen que especies de aves que sean fieles a sus sitios de percha o a sus nidos o a su pareja como tal, va a hacer que se convierta en eso, en una especie, un individuo muy territorial, debido a que está queriendo proteger todas estas características que le permite que esa ave se encuentre ahí. Un ejemplo de esto es el sirirí. El sirirí saben que molesta hasta las rapaces y he visto siriris acá molestando perros de gran tamaño. Entonces, en general, ellos son muy territoriales. Bueno, vamos con Emanuel. Emanuel, te estoy activando el micrófono para que porfa nos compartas su pregunta. Yo les tenía una pregunta que no sé si ustedes me la pueden responder, pero ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Bueno, especialmente primero fue el huevo, porque recuerden que las aves provienen de los dinosaurios y los dinosaurios entonces tenían huevos, ¿cierto? Entonces primero fue el huevo. Ah, bueno, y también les tenía otra pregunta. ¿Cuál es de todas las aves, cuál es la que llega más alto, la que llega a volar más alto? En este momento, esa pregunta para el territorio colombiano, te hablo de las especies de Colombia porque son las especies con las que nos hemos familiarizado. En ese caso serían aves rapaces como por ejemplo los buteos, buteo platípteros, buteo, el Rupornis magnirostris y también el cóndor de los Andes. El cóndor de los Andes tiene una estrategia que para evitar encuentros agonísticos, es decir, con otras especies, el cóndor tiene la capacidad de elevarse más alto que otras especies, digamos un águila. Entonces el cóndor se eleva, se eleva, se eleva y lo que hace al momento de elevarse tanto es que el cóndor tiene más capacidad para guardar oxígeno que las otras aves, lo que hace que esta ave o pueda morir o se devuelva en el vuelo. Entonces en este momento podemos hablar que el cóndor andino y algunas aves rapaces son las que pueden tener el vuelo o llegar a la parte más alta, por así decirlo. Por aquí mi compañera Lucely Giraldo me había dicho que tenía una pregunta, entonces Luz, te estoy activando tu audio, ¿vale? Buenas tardes, ¿ya me escuchan? Las escuchamos, buenas tardes. Ok, buenas tardes a todos. Quería preguntarles algo. Nuestro proyecto de investigación en Río Sucio está más enfocado en palomas, ¿cierto? Pero pues quisimos hoy estar acá en la charla porque realmente pues todo nos interesa y nos sirve. Pero ahora que ustedes hablaban de la vista de las aves, ¿cierto? ¿Cómo observan ellas? Las palomas también entran en esa categoría. Ellas también tienen esa forma de observar las cosas. Bueno, resulta que también ahí entramos a hablar de depredador-presa. ¿Cómo así? Los depredadores normalmente tienen los ojos hacia el frente y logran ver en tercera dimensión. Ellas sí pueden ver los colores que estábamos hablando ahorita, pero además ellas al tener los ojos a los lados no logran tan precisa la tercera dimensión, así que ven en 2D prácticamente, y además logran captar hasta la parte posterior, o sea que pueden verse, por decirlo así, el rabito. Así pueden protegerse de los depredadores que tengan a sus alrededores. Ah, ya, muchísimas gracias. Y no sé, de pronto, una ampliación sobre las palomas, algún dato que nos puedan suministrar. Estamos como en esa indagación porque realmente es muy poca como la información que hay. Bueno, primero, mucho cuidado con la manipulación con las palomas, ya que pues pueden traer diferentes plagas
parásitos, ¿cierto? Muchas aves traen parásitos en general, no solo las palomas, pero las palomas tienen una mayor abundancia. Y además, pues les cuento que acá en el Ecoparque Los Yarumos tenemos unas personas que manejan palomas mensajeras. De esta manera, las capacitan, las programan, todos los días vienen a ejercitarlas. Y han llegado a liberarlas en Quito para que lleguen hasta acá, hasta la zona del Ecoparque Los Yarumos. Así que las palomas mensajeras todavía existen y participan en diferentes concursos a nivel nacional e internacional. Ah, súper, muchísimas gracias. Y una última pregunta, ¿ellas también migran o no? ¿Ellas permanecen en un solo lugar? No, ellas no migran, ellas permanecen, pero las de los polos. ¿No? Esta pregunta puede estar de pronto más enfocada, digamos, que podemos encontrar diferentes especies, por así decirlo, de palomas. Porque podemos hablar de la paloma que es más pequeñita, que es Zenaida auriculata, especies de palomas que de pronto otras especies sí pueden tener un tipo de migración. La migración de la que mencionamos ahorita en la charla que hicimos, la migración boreal y austral, fue enfocadamente dirigida a eso, a esos cambios de temperatura bruscos. Pero digamos una paloma pueden hacer pequeñas migraciones entre latitudes, por así decirlo. En el caso, por ejemplo, de murciélagos, hay unos murciélagos que se pueden desplazar entre centro y la parte norte de Sudamérica. Entonces, asimismo pueden ocurrir con ciertos grupos de aves, no en general, no es para todas las palomas, pero pueden haber unas especies que nos pueden presentar este tipo de comportamiento. Acá pues no es paloma, pero sí en el Ecoparque de Los Yarumos hemos notado la migración desde la zona del páramo hasta el Ecoparque y del Ecoparque al páramo de Loritos. Entonces sí se pueden presentar esas variaciones altitudinales entre algunas especies. Bueno, voy a leer unas preguntas que tenemos en el chat. Por aquí Nicolás Alzate nos pregunta, ¿por qué la dispersión de semillas es el alimento preferido? Supongo que las aves. Bueno, hay muchas aves que tienen que ver con las semillas, pero no quiere decir que sea pues lo general en las aves. Hay mucha diversidad de alimentación en las aves. Las que consumen semillas sí son importantísimas, es porque dispersan esa semilla con sus heces. Me como una semilla, vuelo a un lado, luego con las heces cae la semilla y pues de ahí va a salir un arbolito, ¿cierto? Entonces es importante también en la regeneración de ecosistemas. Importante este comentario que dice mi compañera y lo complemento con algo, que muchas, no todas, algunas o muchas semillas que consumen las aves, para poder que esa semilla brote, germine, es decir, que esa semilla vuelva y salga otra planta, tienen que pasar por el aparato digestivo del ave, ¿sí? Es un proceso de escarificación, es decir, al pasar por todos sus jugos nutritivos, todos estos jugos gástricos que tenemos los animales por dentro, esto nos va a permitir que el animal, al momento de pasar la semilla, esta semilla como que pierda unas capas rugosas, entonces al momento de ya pasar por el tracto digestivo y caer al suelo, tiene la facilidad de, si cayó en un sitio, en un buen terreno, pues que germine. Ok, por aquí Juan Sebastián Ortiz nos pregunta, ¿cómo hacen las aves para pasar todo el mar? ¿O ellas cómo hacen paradas? Bueno, les cuento, no es acá estrictamente en Colombia, pero sí en el planeta tenemos aves que son aves marítimas, que solamente, prácticamente una vez al año pueden arrimar a una costa. Están constantemente volando, se pueden ver casi navegando, se las lleva el oleaje, vuelven y arrancan vuelo, ¿cierto? Pero las que estamos hablando acá, que pasan por Colombia, ellas normalmente buscan las zonas terrestres, realizar su migración por zonas seguras, para evitar la pérdida de gran parte de la población. ¿Listo? Entonces pasan por el borde del Caribe, visitan puede que algunas islas, siguen al norte y viceversa también. Vale, muchas gracias. Por aquí vamos con una pregunta de Ana María Giraldo. Ella nos escribe,
Buenas tardes, mi nombre es Ana María desde Marquetalia. Mi pregunta es, ¿por qué los loros emiten un sonido de llanto si no ha escuchado ese sonido constante? ¿Y por qué esa misma especie de loros machos son menos agresivos con las mujeres, mientras las hembras presentan menos agresividad con los hombres? Bueno, en este caso, de los sonidos que están escuchando o que escuchan de las aves, pues esto es, por así decirlo, un mundo maravilloso, un mundo con demasiada información, porque las aves presentan características comportamentales a partir de su canto. Si han escuchado leyendas, por ejemplo, con los búhos o con animales nocturnos que tienen vocalizaciones que parecen llantos, parecen gritos, entonces mitológicamente o digamos en historias antiguas son relacionadas que con las brujas, que con los espantos, cosas parecidas pues que mencionaban anteriormente. Entonces esto ha hecho que nosotros escuchemos ciertos sonidos, ciertas longitudes de onda. Sin embargo, esto no quiere decir o no podemos hacer inferencia de que el sonido nos esté indicando a nosotros que sea un llanto o algo así. Es simplemente que estos animales tienen esa particularidad. Como lo mencionó mi compañera ahorita, estos animales han desarrollado como su, digamos, su organismo fonador, es decir, su organismo que les permite hacer sonidos. Ellos han creado la capacidad de escuchar sonidos e imitarlos. Por eso interactuamos, le decimos una palabra a una lora, a un loro, y él tiene la capacidad de repetirla. Entonces puede pasar esto. Y a la hora de hablar de que por qué puede tener agresividad o no, tanto un macho o una hembra, eso depende de ese tipo de características que les mencioné ahorita. Puede que ese macho esté haciendo un cortejo con la hembra, puede que su macho esté defendiendo el territorio, puede que haya mucha abundancia de alimento y lo esté defendiendo. Digamos, la hembra en periodos reproductivos, cuando tiene sus huevos o sus polluelos, si le metemos la mano, si llega otra hembra, si llega otro individuo otra vez, lo que va a hacer este loro va a ser un mecanismo de defensa. Entonces, por eso es que al momento de nosotros estar viendo eso, empezamos a entender un poco el comportamiento humano. Perdón, el comportamiento de las aves y cómo lo interpretamos nosotros. Es por eso que el mundo de las aves, el avistamiento y la investigación de estos grupos es tan interesante. Ok, por aquí Violeta nos está levantando la mano. Entonces, Violeta, te voy a reactivar el audio para que porfa nos digas tu pregunta. Mi pregunta es, ¿cuál es el ave que puede soportar más frío? Bueno, ahí sí llegamos a concesión de que es justamente el pingüino. Y recuerden que los pingüinos se ubican en el polo sur. Polo norte tenemos a los osos polares y hacia el polo sur tenemos los pingüinos. Y los pingüinos les cuento que si se han desarrollado de esta manera, siempre se ubican hacia el polo sur. Y si hablamos ya de Colombia, entonces ya podríamos hablar de las aves que se ubican en el páramo. Listo, el chiste páramo, el cóndor, que ya se ubican en estas zonas frías. Bueno, por aquí Maribel Hernández nos pregunta, si quiero atraer aves como el barranquillo en un sendero ecológico, ¿qué debo hacer? Bueno, primero, ser sumamente cuidadoso, porque atraer cualquier animal, no solo aves, a un sitio puede afectar el resto del resto del proceso ecológico, ¿cierto? Los colibríes dejan, aunque esto lo han desmentido un poco, pero sí se manejan unas tasas con este tema que justamente dejan de polinizar por ir a los cebaderos. Entonces, voy a comer, el banano le encanta a muchas aves y se ha visto que como el barranquillo es omnívoro, él come serpientes, él come, ¿me escuchan? ¿Sí? Ah, bueno. Él come serpientes, él come lombrices, él puede comer lagartijas, pues en realidad tener una variedad de frutos para él puede ser bueno y pues justamente
puede atraer más especímenes. No sé, Andrés, qué. Recordemos que si hablamos de atraer las aves, digamos para este fin, para senderos y para un espacio más grande, lo más importante acá es tener una concepción muy directa con el ecosistema, de cuidar, de preservar, ya que los ecosistemas deteriorados, si seguimos metiéndole ganadería, qué sé yo, otro tipo de intervenciones, pues esos espacios tan intervenidos van a ser poco atractivos para cualquier grupo de animales, en este caso para las aves. Bueno, y no se les haga raro, pues por un biólogo sí sería muy normal ver que esté cogiendo caracoles y se los esté llevando a un lugar al Barranquillo, porque en realidad el caracol es la comida predilecta del Barranquillo. Entonces no sé si se quieran colocar en ese trabajo de comprar caracoles para dárselo al Barranquillo, que sí sería su comida más llamativa. Bueno, por aquí José Rafael nos está levantando la mano, entonces te voy a activar el audio para que porfa nos compartas tu pregunta. Rafael. Bueno, mientras responde Rafael, le voy a dar el... la mano! ¿Listo? Hola, José Rafael. Cuéntanos tu pregunta. Hola. Hola. Ay, no puedo. Sí, ya estoy cansada. La pregunta es, ¿cuáles son las aves más comunes, las que se adaptan a la ciudad? Bueno, tenemos el lafrechero, tenemos el tirirí, tenemos también las tórtolas o torcasas, que también las nombran así, la paloma, obviamente, tenemos el azulejo, ¿qué otras especies? El cucuardilla, no tanto en la ciudad, pero sí como tal a borde de ciudad, ¿cierto? Los gallinazos obviamente los vamos a ver en muchos lugares, pero recuerden que ellos están protegidos. No podemos hacerle daño a un gallinazo porque ellos son importantísimos en el proceso ecológico. ¿Listo? Entonces esos serían como los principales. Las patiamarillas también. Vale, por aquí Edier nos está levantando la mano, entonces Edier, porfa, actívanos tu micrófono. Mi pregunta es, ¿cómo se distinguen los machos y las hembras? Bueno, machos y hembras también depende de la especie. Listo, hay unas especies que no tienen ese dimorfismo o esa diferencia. Digamos, en el Barranquillo tendríamos que tener el Barranquillo macho al lado de la hembra para mirar cuál es el más gordito. Pero los tendríamos que tener pues así bien cuadraditos para observar eso, pero en realidad ahí no. En otros, digamos, ahorita mientras estaba pasando el video de Janice, pasó el gallito de roca, y el gallito de roca sí es muy fácil distinguir este color, esa cresta que presenta, el macho, la mirla patiamarilla, el ojo amarillo que tiene, es el macho, ¿cierto? El macho tiene, entonces depende, es de la especie, no sé. Sí, exactamente. Básicamente, lo que hemos tocado también como en estas charlas que se han realizado, hay parte de una característica evolutiva, y es que las aves han desarrollado ciertas características para ser más o menos llamativas que otras. Entonces, por eso encontramos estas diferencias entre macho y hembra, no para todos los grupos ni para todas las especies de aves. Bueno, por aquí nos hacen una pregunta. Emanuel nos pregunta, ¿cuál es el ave que vuela más rápido en Colombia? Bueno, ahí yo creo que nos lo dejas de tarea para saber cuál vuela más rápido. Sabemos que es el colibrí, ¿cierto? Pero tendríamos que mirar también si estamos hablando de aleteos o de avanzar en el espacio. Como te digo, esa no la dejas de tarea porque si es por avanzar, cuando una vez se aprovecha las corrientes de viento, puede llegar en un momentico a un lugar al otro. ¿Listo? Entonces, esa sí no la dejas de tarea.
Bueno, chicos, por aquí ya terminamos las preguntas. Yo no sé si haya algún otro chico que quiera hacernos preguntas. También está el espacio para los asesores. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor, en el botoncito de levantar la mano. Bueno, Juan Sebastián Ortiz nos dice que él tiene una pregunta. Entonces, Juan, te voy a activar el audio, ¿vale? Hola, Juan. No le sirve, dice. Que la Bueno, Juan, escriba si quieres, entonces en el chat. escríbenosla y entonces ya seguimos contigo. Voy entonces con Emanuel. Emanuel, porfa, activa tu micrófono para que nos hagas tu pregunta, ¿vale? Bueno, Juan Sebastián, mientras el compañero nos habla, entonces Juan Sebastián nos pregunta que si hay machos y hembras en los gallinazos. Sí, hay machos y hembras también. Recuerden que todo esto hace parte de la reproducción en general. Y también lo de la lorita. Esto puede ser simplemente por un recuerdo, porque las aves se considera que tienen muy buena memoria, especialmente los cuervos. Y de esta manera, pues puede ser que tenga un recuerdo malo de tu tía o simplemente pueda ser instinto. Listo. Tu tía, pues supongo que ya es mayor, entonces de pronto también tiene que ver con la parte hormonal. Bueno, chicos, vamos a dar por finalizado este espacio. Sé que todavía hay muchas preguntas al respecto, pero digamos que la esencia del taller y lo que queríamos hacer con ustedes era que supieran un poquito más sobre las nociones básicas de cómo avistar aves. Entonces, quiero agradecerle a todos los chicos de Bioma, un excelente trabajo, un excelente taller. Por aquí le voy a abrir el micrófono a Cristian, por si él tiene algo que decir. De parte del programa Ondas, queremos darle las gracias a todos los que estuvieron presentes durante el taller. Recuerden que si tienen alguna pregunta adicional, si quieren más información, pues a través de su asesor Ondas pueden hacerlo. Por aquí Cristian ya Juan, está. muchas gracias por la invitación. Nuevamente muy contentos de poderles aportar algo desde la red de ecoparques de Manizales y desde Bioma Centro Interactivo. Atentos nuevamente a programar unas próximas sesiones que tenemos ahí listas para trabajar con todos ustedes. Muchas gracias a los niños que nos vieron, a los profes que nos acompañaron, incluso a los padres que estuvieron ahí pues pendientes, escuchando también un poco de la charla. Recuerden que estamos para compartir el conocimiento y apoyarlos de la manera profesional pues con todos los biólogos. Esperamos que pase todo este tema de la pandemia y poder tenerlos dentro del ecoparque, dentro de Bioma. Quedamos muy atentos a sus preguntas y de pronto surgen nuevos proyectos, si les surgen nuevas inquietudes, ahí están nuestros correos, están los contactos y estamos muy atentos a lo que ustedes digan. Muchas gracias. Bueno, chicos, además les quería contar, el taller fue grabado, lo estuvimos grabando desde el principio, entonces yo creería que a partir del día de mañana, si alguno lo quiere tener, pues el enlace para poderlo ver nuevamente, ahí lo va a tener listo. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Tuvimos cerca de 90 personas conectadas en su punto más alto. Gracias nuevamente a los chicos de Bioma. Y pues esperamos tenerlos pronto en un nuevo espacio. Entonces, una feliz tarde para todos. Nos vemos en una próxima ocasión, ¿vale? Chao. Con mucho gusto para todos y que estén muy bien. Chao. Chao. ¿De otras comunes que hizo de ondas? No. No, ya no hay.
Muchas gracias a todos. Chao. Vamos a finalizar. Muchas gracias a todos. A ti Estuvo por muy haber estado interesante. presente. Estuvo muy interesante. Dale, qué bueno que te haya gustado. Muchas gracias por estar presente. Adiós, gracias, chao. Gracias, chao. Chao a Chao, Hasta la gracias. próxima. Chao, Hasta la próxima. Chao, Chao, adiós. igualmente. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Que les vaya muy bien. Muchísimas gracias. Muy interesante la clase. Chao. Estuvo Con muy mucho cariño. Muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes.